Buenas noches, bienvenidos a RM, a 4 días finalmente de las PASO de este domingo, donde vamos a ir a estas elecciones en las que nos venimos acostumbrando, donde se va a elegir a quién se va a elegir próximamente para legislativa dentro de las listas que compiten. Aún a 4 días de las PASO, todavía, por lo menos por lo que leemos, no parece quedar muy en claro al electorado general qué es lo que se está eligiendo. Bueno, hay espacios donde no compiten, hay espacios donde tienen competencia. Ahora, lo que llama poderosamente la atención, por lo menos me llama la atención y mucho a mí, es que en este tramo final, los candidatos y las candidatas parecen haberse dado cuenta que estaban realmente muy lejos de la agenda cotidiana de todos nosotros, de nuestra agenda doméstica, del impacto en nuestra economía diaria, en nuestra vida doméstica, y empezaron a acercarse, casi con miedo, a tratar los temas que realmente nos importan y además los temas que pueden tener algún tipo de injerencia justamente desde el Congreso de la Nación, que es de donde se hacen las leyes. Son los legisladores quienes hacen las leyes que después aplican los jueces. ¿Por qué digo esto? Porque hace nada se empezó, hace nada. Si yo les pregunto hasta hace unos días qué estábamos discutiendo, por acá recordábamos, a ver si mis compañeros me ayudan, que pasaron todos los candidatos, o por lo menos las cabezas de lista y los segundos, salvo creo que Milei, bueno, por razones que fueron públicamente conocidas, no quiso compartir el estudio, la entrevista con Jairo Strachey, y Daniel Goyán por un problema de agenda. Me estoy olvidando de alguien de problema de agenda, creo que Paulo Oliveto, ¿no? Si no me... Sí. Y Paulo Oliveto. El resto, todos pasaron por acá. Y la verdad que era difícil escuchar propuestas. Era muy difícil escuchar propuestas. Se escuchaba, bueno, lo que se escuchó hoy nos va a contar un ratito Javier Calvo, lo que se escuchó en un cierre de campaña, un país versus otro país, lo que ellos quieren, lo que nosotros queremos, lo que quieren. Ahora, lo que ellos sí quieren y nosotros queremos, pero lo que nosotros, digamos, lo que ustedes quieren, no era un tema que estaba puesto en agenda. Sin embargo, insisto, de a poquito, casi animándose, ¿no? Empezaron a hablar del tema y ayer me llamó la atención, por ejemplo, anteayer lo contamos acá, el tema de los planes sociales, qué se hace con esta Argentina. No estamos hablando, por supuesto, de los asalariados, pero estamos hablando de qué se hace con esta Argentina que está prácticamente caída del sistema, que se quedó sin el IFE, y qué se hace con estos planes que no se pueden perpetuar en el tiempo y que tienen que ser una generación de empleo genuino. Hablábamos que puso de acuerdo el tema de los planes a un Daer con un Roca, con un Paolo Roca, al secretario general de la CGT con un Paolo Roca. Ayer sorprendía, porque es polémico y está bueno que se debata y que se hable, que se pregunte y que se responde, pero hasta ahora no le habían hecho un tema que impacta directamente y preocupa a quienes están en relación de dependencia, que tiene que ver con la indemnización. Hoy sabemos que sigue rigiendo, ¿no, Jairo?, la doble indemnización. Hasta fin de año. Por lo menos hasta el mes de diciembre, una indemnización que es polémico porque no solamente está en la Ley de Contrato de Trabajo, sino también en la Constitución Nacional. Habría que ver, bueno, cómo se plantea, pero para un sector de la política argentina, que ayer lo representaban en el programa de Ale Fantino el propio Horacio Rodríguez Larreta y la primera candidata a diputada María Eugenia Vidal, lo planteaban claramente y después lo plantearon el resto de los medios. Hay que terminar con la indemnización y buscar una especie de seguro de desempleo, creo que como tiene la construcción, una cosa así. ¿Tenemos ahí el tape de lo que decía Larreta? Dale, lo vemos, dale. Yo creo que gradualmente tenemos que ir yendo al sistema tradicional. Por algo en la Argentina tenemos una indemnización siempre, porque el problema que tiene esto, que hoy en la Argentina nadie toma un empleado. No es solo por la doble indemnización, seguro no ayuda. Entonces vos tenés que tener en cuenta los trabajadores actuales y pero millones y millones de personas que hoy no consiguen un trabajo, porque nadie toma un empleado en la Argentina con sistemas como este. Esto decía Horacio Rodríguez Larreta, después lo habló María Eugenia Vidal, generó muchísima polémica
el tema, y es un tema que por supuesto se está discutiendo. Lo discutíamos acá con el propio Carlos Melconian. Bueno, y si no está la indemnización, ¿qué? Porque muchos ponen el modelo norteamericano, que te pueden despedir sin ningún tipo de causa, pero en una economía, no en el marco de la pandemia, vos cruzas, te echan de este canal y te vas a otro y tenés trabajo. No es el marco el cual estamos hablando en la Argentina. Es interesante, y los empresarios, por otro lado, te plantean en su gran mayoría, Jairo lo sabe, lo puede explicar mucho mejor que yo, los empresarios te dicen, hoy yo no tomo a nadie, porque a los 3 días yo tengo un juicio laboral. Tienen terror a la mafia de los juicios laborales, más allá de lo que consideran el costo laboral. Empiezan a acercarse los candidatos y las candidatas tarde, a 4 días de estar discutiendo el país de ellos, el nuestro, que al finalmente no miran cuál es el país de todos nosotros en el que trabajamos, que por supuesto, por ejemplo, estos temas como la ley de alquileres, el tema de la indemnización nos preocupa, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad aparece en campaña ¿a cuánto? A horas. Y aparece con una frase sumamente polémica, cargada, por supuesto, de intencionalidad política, que es de la ministra Sabina Frederick, que la tenemos, que dice que la tasa de homicidios creció más en la ciudad de Buenos Aires que en Santa Fe. En un ratito vamos a estar hablando sobre el tema de Santa Fe, pero claramente lo que está planteando es que hoy la provincia más caliente, que tiene, ¿cuántos, Javi? Perdóname. ¿Cantidad de homicidios en Santa Fe? ¿Cuánto tenés? No tengo el número de homicidios, pero claramente había 6 diferenciado en las últimas 20 horas. Entre lo que es provincia de Santa Fe y lo que es Rosario. Sí. Que se multiplica por mucho. Por mucho. Bueno, pero digamos, claramente está cargada los dichos de la ministra de una intencionalidad política importante, totalmente, diciendo, bueno, en la ciudad, ella además habla de un crecimiento aún en tiempos de pandemia, y le adjudica en esta nota que le da, entiendo, a Radio 10 la ministra, en cualquier momento, supongo que la semana que viene, creo que la semana que viene la vamos a tener acá sentada, le adjudica una falla fundamental a Diego Santilli, con lo cual Diego Santilli hace bandera en parte de campaña, diciendo, yo bajé la inseguridad, lo que nos preocupa a todos nosotros, lo que es transversal, lo que ocupa y preocupa a los sectores altos, medios y bajos, afanan a todos. Los homicidios no se pueden esconder. Bueno, la ministra dice, no entiendo qué hace Santilli haciendo campaña con su maravillosa lucha contra la inseguridad cuando los números demuestran que fue un desastre y que creció aún en pandemia. Está en línea del otro lado vía Zoom, haciendo una excepción el día de hoy, cosa que le agradezco, quien también es corresponsable, según podemos ver, por los dichos de Sabina Frederick, porque ha acompañado a Diego Santilli al frente de la policía y hoy ocupa justamente esa cartera, que es Marcelo D'Alessandro. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Romina? Muy buenas noches. No quería dejar de preguntarte esto, digamos. Aparece la ministra de Seguridad en campaña, hay que recordar que estamos a 4 días de las PASO, diciendo por qué hacen bandera con el tema de la seguridad o de la inseguridad, que supuestamente bajaron los índices, cuando esto no es así. Ya, la verdad que es muy preocupante. La seguridad no es un espasmo electoral. Y la seguridad no tiene bandera política, siempre nosotros lo dijimos. Cuando se habla de seguridad no es la propiedad privada, es mucho más que eso. Cuando hay inseguridad te quita la libertad. Y esto es lo que vive la gente en Rosario. Y la verdad que después de haber dicho que Suiza podía ser muy seguro, pero era más aburrida, que había que reparar el daño a los carpinchos, uno dice, bueno, de esto ya no, más de esto no puedo escuchar. Y escuchamos estas declaraciones donde, como bien marcabas vos, en las últimas 20 horas en Rosario, para que la gente entienda, mataron a 6 personas. Exactamente, 20 horas, 6 homicidios. En los últimos 10 días mataron a 17 personas. Digo, la tasa de homicidios dolosos de Rosario, de Santa Fe, perdón, cuadruplica a la tasa de homicidios dolosos de la ciudad de Buenos Aires. Aquí en la ciudad de Buenos Aires no solo disminuyeron todas las modalidades de los delitos, sino también los homicidios dolosos, que arrancamos en una tasa casi del 6% y hoy estamos en una tasa del 4% cada 100.000 habitantes. En una ciudad que tiene una lógica particular, viven 3 millones de habitantes, todos los días duplica su población, porque ingresan casi 4 millones de habitantes, con lo cual nosotros
pensamos la seguridad para 6 millones de personas. Ahora, Marcelo, ¿cómo se pueden estar discutiendo? Digo, estoy pensando en los televidentes, en las televidentes que están tan preocupados por este tema. Digo, ¿cómo se pueden estar tergiversando o dudando de las cifras? Se supone que tanto vos como Frederick deberían tener la misma cantidad de cifras y en función de esto, si quieren ponerse a discutir el abordaje, si subieron, si no subieron. Ahora, para uno subieron en la Ciudad de Buenos Aires la cantidad de homicidios y para otro no. ¿Qué haces con los muertos? ¿Los escondés? Por eso te digo, Romina, si hay un dato certero que es lamentable, son los homicidios dolosos. Hoy nosotros tendríamos que estar con la ministra de Seguridad de Nación discutiendo cómo abordamos esta problemática, cómo hacemos para que la droga que baja por la hidrovía Paraguay-Paraná es decomisada, cómo hacemos que no entre para ser comercializada acá. Ella tendría que estar en Rosario, al lado del gobernador, explicando qué políticas contra el narcotráfico va a realizar y cómo va a cuidar a los vecinos de Rosario, cómo les va a devolver la libertad de poder caminar por la calle. Pero Marcelo, explícame esto que te pregunto, ¿cómo pueden tener cifras tan disímiles? Eso es lo que te pregunto. Cuando uno sabe que si hay algo que no puedes esconder es un homicidio doloso, en el sentido no de esconder, pero digo, por ahí te roban y vos tenés ganas de hacer la denuncia, o pensás que vas a entrar en un laberinto burocrático, entonces la denuncia no la haces y son las cifras que se terminan escondiendo. Las muertes no las escondés. ¿Cómo pueden estar discutiendo cifras? Bueno, ella dice que en la ciudad fue mala la gestión, que las cifras subieron. Mirá, la imagen de la policía de la ciudad es del 75%, los delitos bajaron en un 60%, son las estadísticas. Estamos catalogadas por organismos internacionales como la ciudad más segura de Latinoamérica, porque estábamos siempre por debajo de Chile y por los últimos eventos que tuvo Chile nosotros quedamos en primer lugar. La verdad que los datos están ahí, yo la invito a revisar las estadísticas, la invito a ver los datos, no hay ningún problema. Y también lo que omite decir, por eso te digo que es ¿No te parece serio lo que dice Frederick? No, es hasta preocupante. Es muy preocupante, nosotros no podemos estar discutiendo esto. Donde aumentaron los homicidios dolosos en la capital federal, es donde estaban las fuerzas federales. En la 21-24 y Zabaleta, para que te des una idea, Romina, en 10 meses de gestión de Sabina Frederick, tuvimos la misma cantidad de homicidios dolosos que nosotros en 4 años. Hace 3 meses ella dijo que retiraba la prefectura de ahí, nos sentamos, acordamos cómo se iban. Nosotros tomamos hace 3 meses, ya cerramos 6 búnker, decomisamos miles de dosis que no van a llegar a ser ni comercializadas ni consumidas. O sea que reivindicar, digamos, el planteo de que fue una gestión exitosa la de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Digo, para que quede claro. Lo que está atacando es algo que encima no tiene sustento. Digo, hace 3 meses tomamos nosotros la Zabaleta y la 21-24 y los homicidios dolosos disminuyeron, pero de forma estrepitosa. Entonces los datos son irrefutables, la gente no es tonta, también está la percepción de seguridad, ve a la policía de la ciudad y nosotros, los que tenemos esta responsabilidad mayúscula, lo que tenemos que estar es sentados en una mesa trabajando en conjunto y coordinado y darle solución a la gente, devolverle la libertad a la gente. Bueno, uno de los temas, insisto, me parece que estuvo bastante ausente en campaña y que empieza a aparecer, y junto con los temas de la vida cotidiana, el trabajo, las indemnizaciones, los planes, la ley de alquileres y por supuesto la seguridad, que empieza a aparecer lamentablemente muy cerca del final de la campaña. Javi, no quiero que deje de preguntarte, Javi Calvo, sí. Sí, ministro, ¿le preocupa el tema del narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires? Por supuesto, nos preocupa muchísimo, lo miramos y lo estudiamos muchísimo. De hecho, tomamos nosotros, cuando fue la gestión de Diego Santilli con Horacio Rodríguez Larreta, de desfederalizar la ley de drogas para poder atacar directamente el búnker que pudre el barrio. Trabajamos en forma conjunta también con la justicia federal, atacando el narcotráfico, pero con una política, no con espasmos, con una planificación y estudiando cómo van mutando. Nosotros trabajamos también en forma conjunta con la provincia de Buenos Aires, con la policía de la provincia de Buenos Aires, porque lo que notamos es que no estaban acopiando aquí ya en la ciudad, sino que lo que hacían era comercializar, pero estaban acopiando en la provincia de Buenos Aires. Ese es el trabajo en conjunto, así pudimos desbaratar bandas de narcotráfico, sacar cientos de miles de dosis. En lo que va del año nosotros tenemos 500 kilos de cocaína decomisada, tenemos 3 camiones con 12.000 kilos de marihuana decomisado.
Y déjame agregarte algo. Los datos que saca la ministra Federic, nosotros los publicamos en abril de este año. Nosotros tenemos un mapa del delito que puede entrar cualquiera a la página y verlo. Nosotros hacemos públicos los datos, tenemos una gestión transparente. Todavía ellos no pueden decir cuántos presos liberaron. Por eso digo, hay que tomarse esto en serio y la gente no puede ser tomada de rehén en un espasmo coyuntural de unas elecciones. Tenemos que darle seguridad. La gente se merece y debe vivir en paz. Marcelo, no quiero dejar de preguntarte, Javi te preguntaba por el tema del narcotráfico, sobre si crees, como lo dijo Sergio Berni, quien está a cargo de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que los dichos de María Eugenia Vidal respecto del porro, el hecho de fumar marihuana fueron estigmatizantes respecto de hacerlo con tu pareja, tranquilo, en Palermo, o hacerlo, digamos, nombró algún lugar del conurbano, ¿no? No, en una villa. En una villa. No, yo no voy a ser intérprete de María Eugenia, ella lo explicó, después lo explicó el tema de lo que quiso decir. La conozco, sé su lucha irrestricta contra el narcotráfico, con lo cual también se toman a veces ciertas cosas. Digo, ella cuando estuvo en la provincia de Buenos Aires, en la gestión de Cristian Ritondo, se cerraron y se voltearon muchísimos búnkers, se dio una política que durante años no se había dado en la lucha contra el narcotráfico. Trabajamos en forma conjunta con la Policía de la Ciudad, con las Fuerzas Federales, así que no, en eso nada. ¿Es de día donde estás? Estoy completamente perdida. No, o tenés buena luz. No, es en vivo. No. No, estoy viendo que es de día, por eso dije, yo pensé que no, tenés buena luz. Para nada. Marcelo D'Alessandro, muchísimas gracias por esta comunicación. Insisto, lamentablemente un gran tema que está sobre la mesa. Todos acá en el estudio estamos prestando muchísima atención. Todos tenemos miedo de salir y de que nos roben, de que nos maten, de poner en riesgo nuestra integridad física por el solo hecho de llevar a los pibes temprano por ahí al colegio, y aparece el tema muy teñido a mi gusto, digamos, de fin de campaña, digamos, ¿no? Entre los dichos de Federic, a ver si en la ciudad hubo o no una buena gestión vinculada al tema de seguridad. Te agradezco por dar tu posición. La semana que viene la vamos a tener a Federic acá sentado. Ojalá se puedan sentar los tres, diría, ¿no? Esos famosos tres que vimos en un momento con el tema sanitario, poder verlos, poder ver esa mesa de Federic, vos y el propio Sergio Berni trabajando en un tema que por supuesto nos compete, nos asusta y nos tiene muy preocupados a todos. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y terminó, fue el cierre de campaña. Llegó Nicolás Creplas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola. ¿Puedo contar una intimidad? Le pregunto a Calvo, que es el que me intimida cuando me mira. No, soy muy madre. No, soy muy madre judía y llovía mucho. Y estaba, volvías del cierre, ¿no? Sí, Mar del Plata. Ahora vamos a hablar de... Hoy fue el cierre en Mar del Plata el cierre en Mar del Plata, de la campaña bonaerense. Del Frente de Todos. Y en un momento le escribí y le dije, no vengas con esta lluvia. No puedo más de abuela, o sea, tengo toda la ficha. Dije, la verdad que no vengas, porque me voy a sentir... No, vas a tener que correr, no sé si vas a llegar. Llegaste, punto, impecable. Pero bien, a velocidad adecuada. Hubo que ir despacio porque había... Estaba horrible, ¿no? Sí. Estaba espantoso. Mucho viento. No quiero dejar de preguntarte sobre lo que escuchaste recién, básicamente sobre cómo los temas que nos competen y nos preocupan más que nos competen, digamos, nos preocupan, nos atraviesan a cada uno de los argentinos, terminan de alguna manera tiñéndose de tono de fin de campaña. Es cierto que el momento de elección es un momento donde se pueden discutir cosas y la sociedad me parece que está más receptiva a escuchar. Esto es histórico, así que a mí me gusta. Me gusta cuando se discuten ideas más que sobre chismes o sobre fake news, así que esa parte me parece interesante. Yo de lo que escuchaba recién, hay una perspectiva respecto de la seguridad, que es la de la lucha contra el narcotráfico, que los que trabajamos en salud tiene consecuencias muy negativas, porque la lucha contra el narcotráfico termina persiguiendo también a las personas que padecen del uso problemático de sustancias. Así que esa perspectiva, cuando hablamos de inseguridad y enseguida se empezó a hablar de narcotráfico como la asociación directa, tiene un correlato muy negativo de aspectos sociales, aspectos sanitarios, que creo que hay que poner arriba de la mesa. Me parece muy bueno discutirlo, me parece que está bueno discutirlo ahora y en el resto de la campaña electoral, porque seguramente habla de modelos, de perspectivas, de entender los países, y está bueno discutirlo para la época electoral, y luego las elecciones también discutirlo, porque son políticas de Estado que hay que llevar adelante. Pero en particular, a mí me parece que hay una necesidad de que las discusiones sean más complejas, que tengan más áreas. Por ejemplo, los de salud, tenemos que discutir qué sucede con el uso de sustancias y cómo se aborda este problema.
¿Sabes qué? Ahora vamos a entrar con los chicos que tienen muchas preguntas y muchas vinculadas al cierre, por supuesto, de campaña, donde has tenido un rol muy importante. Pero quería preguntarte, escuché declaraciones tuyas, corregime si no fueron así, pero algo optimistas tendientes a tal vez no llegue la Delta, tal vez no llegue la tercera ola, ¿no? Y me sonaron algo que se les criticó mucho del comienzo de la pandemia, que decía Ginés González García en su momento, el virus no va a llegar acá, no hay forma de que llegue, me preocupa más el dengue. Le escuché como ese tono. Y déjame contarte, de paso, digo, porque hay muchas mamás y papás escuchando, que es bastante impactante ver en los colegios, por lo menos yo te puedo contar mi experiencia directa. Yo decidí, por ahí está bien, por ahí está mal, no lo sé, los próximos 10 días mis hijas no van a ir al colegio, porque es impresionante la cantidad de chicos infectados con COVID que hay en el colegio, que además es un colegio donde hay dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires que mandan a sus chicos y que no me van a dejar mentir porque está ardido el chat de madres y padres, a pesar de que el colegio dice que se va a seguir respetando el protocolo. Bueno, vos te enterás de que hay 12 casos en el colegio, pensás antes de mandar a tus chicos. La verdad que yo no sé si sirve no mandar los 10 días. Es absolutamente aleatorio e ignorante en el sentido de que ignoro el impacto que pueda tener. Pero yo a mis hijas con 12 casos de COVID en el colegio no las mando. Digo, ¿no fue demasiado optimista tu reflexión? No, yo no dije que no iba a haber tercera ola. No, lo que sucede es que después los títulos son otra cosa. Lo que yo dije es otra cosa. Nosotros hicimos un trabajo muy fuerte para tratar de... Estamos haciendo un trabajo muy fuerte, especialmente en la provincia de Buenos Aires, respecto a la Delta, con mucha seriedad. Fue muy criticado también, ¿no? Cualquiera que se fue después del 1 de julio tiene que, cuando vuelve, aislarse 4 días en un hotel y después 3 días en su casa, hacer un estudio al 7º día, le hacemos seguimiento telefónico todos los días. De eso logramos, tenemos desde el 4 de junio, que apareció el primer caso de Delta en el país, en la provincia de Buenos Aires solamente 99 casos, recibimos más del 50% de los viajeros nosotros, son 97 relacionados con viajeros, son 95 viajeros, 2 convivientes de viajeros, y hay 2 casos de personas que se contagiaron en la comunidad, que no podemos hacer el seguimiento epidemiológico. Se llama transmisión comunitaria. De la población total de virus en la provincia, menos del 0,1% es Delta. Entonces, en este tiempo, ¿qué hicimos? Además de cuidar mucho, vacunamos 3,5 millones de primeras dosis en julio y 1,5 millones de segundas, y en el mes de agosto al revés. 1.200.000 de primeras dosis y 3 millones de segundos. Con eso lo que estamos viendo es una caída de casos muy fuerte. Entonces, el trabajo, esto no es azar, no sucede porque sí. Con mucho trabajo, con mucho cuidado, con control de fronteras, con seguimiento, teníamos un incumplimiento del 50% y el incumplimiento es casi nulo a las medidas de cuidado, sobre todo de los viajeros. Y de esa manera, 3 meses después de haber empezado la Delta en nuestro país, cuando en Inglaterra o en Estados Unidos en 4 semanas había producido el brote, todavía es menos del 0,1%. ¿Igual se sigue esperando? Puede pasar, pero mientras más tiempo pase, mejor nos cuidemos y más vacunemos a la población, más alejamos la posibilidad. Si esto no sucedía en julio o en agosto con el frío, es una cosa. Acercamos a primavera, cambian las condiciones de contagio, puede ser distinto. Lo que estamos viendo en Sudamérica, por ejemplo en Brasil, tenemos ya el 80% de lo que se ve en el sudeste brasileño, que es la zona más poblada, es Delta. Y igual siguen bajando los casos. Podría pasar que en 2 o 3 semanas empiecen a aumentar los casos en Brasil, y eso sería una noticia que a nosotros nos va a vaticinar. Siempre pasó esto con la pandemia, pasa en Brasil primero, después sucede acá. Si se sucede en Brasil, que empieza a aumentar, nos preocuparíamos más. Pero hoy está un poco más alejado mientras vacunamos a velocidad récord. Nicolás, ¿también fue un mal título o una mala interpretación de algo que hayas dicho respecto a tu oposición a que haya una tercera dosis, como dijo la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti? No, Carla y yo opinamos lo mismo al respecto de las terceras dosis. Bueno, supuestamente se dio de una... Por eso te preguntaba si también era un mal título, sí, porque ella no descartó que hubiera una tercera dosis y yo tampoco. En varios portales salía que vos saliste a cruzarla de que no había claro. una tercera. Por eso vuelvo sobre el mal título, digamos. No, nada que ver. No, además incluso son cosas que trabajamos en conjunto. Estas se discuten en el COFESA, todos los ministros... ponemos información arriba de la mesa. Todos los ministros de salud, digamos. De todo el país. De todos. Y decidimos con información y tomamos decisiones. No, no hay información científica, seria, epidemiológica, que diga que hay que poner terceras dosis, al menos con las vacunas que tenemos en nuestro país, porque puede ser que en Chile y en Uruguay, yo no voy a opinar sobre eso porque es una vacuna con eficacia, tiene otra eficacia distinta. Pero con las que tenemos acá, no hay información. La Organización Mundial de la Salud dice, no lo hagan. Todos los científicos, las revistas científicas, todos dicen no es momento para eso. E incluso
y esto lo dijo el G20 hace unos días, pero lo pienso yo y creo que lo pensamos muchos también, hay muchos países del mundo que no han dado su primera dosis todavía. Y hay países que están buscando su tercera dosis y pueden llegar a la cuarta dosis antes que otros tengan la primera. Nosotros no dimos ¿qué población está inoculado con la vacunación completa, con las 2 dosis? En la provincia de Buenos Aires tenemos 12 millones de personas mayores de 18 años, ¿no? 11 millones ya recibieron la primera dosis y 6 millones y medio la segunda dosis. Es decir, más del 50% de la población vacunable. Todavía nos falta tener vacunas para dar. Pero por eso digo, estamos discutiendo la tercera dosis. ¿Vos tenés la segunda? No. Yo tampoco. ¿Vos? Yo tengo las 2 chinas. Acá, ¿quién tiene completa? Completa. Bueno. Un poquito más de la mitad. Sí, estamos mitad y mitad. Bueno, pero acá Calvo y yo nos quedamos con la Sputnik. Cande Tinelli puso hoy en su Instagram media pila con la segunda dosis porque la está esperando. Le falta todavía. 180.000 por día. Cande Tinelli que dice bueno. Pero ahí te pregunto, la provincia de Buenos Aires tuvo un rol muy importante en conseguir las vacunas desde Rusia. ¿Ya se da por caído que Rusia va a cumplir en algún momento con el envío de las vacunas de segunda dosis para Sputnik? Está mandando. Ahora hay novedades de un envío nuevo de componente 2, más lo que se produce acá en Richmond. Lo que sucede es que la velocidad, nosotros queremos resolverlo más rápido, y está demostrado científicamente que los esquemas heterólogos son muy potentes. De hecho, la vacuna rusa, la Sputnik, es una de las mejores vacunas del mundo porque es un esquema heterólogo. Son 2 vacunas distintas que se combinan. Combinar vacunas, estamos estudiándolo nosotros, estudió Cava, lo estudiaron muchas provincias del país, funciona igual de bien, se vio en Inglaterra, en muchos países del mundo. Entonces no tiene ningún sentido esperar y demorar más si uno puede combinar con otras, pero igual siguen llegando de componente 2 y podemos seguir combinando. Estamos a punto de terminar, estamos ya con el informe preliminar en la provincia de Buenos Aires para poder utilizar Sinopharm, que es una vacuna que tenemos muy disponible, como segundo componente con la Sputnik, con resultados muy buenos hasta el momento. Entonces, ¿por qué el mundo no la termina de aprobar? Te pregunto porque realmente ¿Sputnik? Sí. Y Europa hoy no puedes entrar con la Sputnik. Yo creo que en estas cosas se juegan muchos temas, hay temas de geopolítica, hay temas Digo, lejos estamos de estar preocupados, me parece, en esta mesa, si vamos a ir a Europa, nadie tenía pensado ir a Europa en breve. No lo tenía. Pero digamos, saber que tenés una limitación, digamos, que va a haber ciudadanos que se van a poder mover por el mundo con un esquema de vacunación y otros que no. Yo creo que hay muchas cosas. Algo respecto del comercio mundial, pero las industrias farmacéuticas son algo muy importante en el comercio mundial. Pero además de eso, me parece que hay cuestiones respecto de las administraciones y las burocracias. Cuando nosotros tuvimos que, el ANMAT tuvo que estudiar la información que venía de Rusia para probar la Sputnik, había un problema de costumbres. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con información que viene de Estados Unidos o de Europa, y eso se lee muy fácil y se interpreta y se aprueba, y lo que viene de Rusia tiene otra forma de explicar. No es por secretismo, sino por la forma de presentación científica. Y ustedes acá pensemos que es toda gente muy seria y muy técnica que hace este tipo de trabajo y que hasta interpretar lo otro demora mucho más tiempo. Bueno, esto mismo también sucede entre la autoridad europea e interpretar una vacuna. No tienen antecedentes cercanos, sí, antes en el tiempo, de vacunas que introduzca Rusia, y hay una cuestión de tiempo. Yo estoy seguro que en poco tiempo... varias veces hemos escuchado esto de Rusia, no quería dar información, no quería abrir la información. Eso pasa con todos. Hasta que no se publica en las revistas, habitualmente las revistas te impiden. Si vos querías que se publique el Lancet no te permite que vos divulgues la información antes. Solo la puede ver la autoridad regulatoria. El ANMAT podía ver la información, no la podían ver ustedes porque ninguna revista permite que se vean las cosas hasta que se hagan las correcciones antes de ver si se puede publicar adecuadamente. Esto sucede con todo, nos pasó a nosotros cuando publicamos papers sobre plasma, tampoco pudimos dar a conocer la información hasta que se publicó en las revistas, ¿no? Ministro, perdón, ¿no? De vacunas. Hoy llegaron las primeras 100.000, ciento y pico de mil de Pfizer. Y yo pensaba si eso el gobierno, además de presentarlo, obviamente lo fue a recibir la ministra de Salud de la Nación, porque es parte del acuerdo que se llegó, en un punto no lo ve como algún tipo de cuestión que se podía haber hecho mejor. Yo lo comparo mucho con México porque es un gobierno que tiene una línea política similar a la del gobierno de Alberto Fernández, donde no se hicieron pruebas y ya tienen más de 15 millones de dosis de Pfizer, y nosotros, que pusimos el brazo de los argentinos, por decirlo así, para las pruebas, un año y pico después recién llegan 100.000. El gobierno que fue a buscar rusas, chinas, hace una autocrítica de, ¿podríamos haber tenido más vacunas si resolvíamos cuestiones jurídicas, incluyendo las de Pfizer? Sí, yo creo que las cuestiones jurídicas no eran tan pesadas, porque se resolvieron en una ley, un problema se resolvió con un decreto. Me parece que no estaba ahí tanto el problema. Yo puedo contar mi parte, porque parte se investigó en la provincia de Buenos Aires del estudio, y ahí me habían dicho, van a tener prioridad y le vamos a dar
vacunas. Y después cuando llegó la parte de dar vacunas, me dijeron que no podían hablar con nosotros. Entonces yo me quedé en el medio del camino. Directamente, o sea, vos hablaste directamente, Sí, sí. acá no hubo interlocutor. No, me dijeron, con vos no puedo negociar, hay que negociar con Nación. Entonces me quedé, para la investigación sí se podía, pero para la provisión de las vacunas no se más o podía menos lo que hicieron negociar. todos los estados y laboratorios, ¿no? Gobernaban, negociaban con estados nacionales, no con subnacionales, como se dice. Sí, es probable que haya sido eso, pero quiero decir, ¿por qué la diferencia entre la investigación y la otra cosa? Para la investigación no era ese el requisito, sí para la otra parte. Yo creo que Argentina debe ser el país del mundo que más variedad de vacunas tiene de distintos destinos, ¿no? De AstraZeneca, de Inglaterra, Rusia, Sputnik, China, Sinopharm, Moderna de Estados Unidos, ahora Pfizer de Estados Unidos. No hay muchos países del mundo Pero yo con eso te lo tanta tomo, variedad. eso es cierto, pero también era exactamente cierto que si vos veías el mapa de todos los países de la región que tenían Pfizer, el único que no tenía era Argentina. Es cierto lo que vos decís en el primero. Argentina fue a buscar todo, pero en la inversa también era cierto. Por eso te hago esa pregunta de, ¿no le podían haber agregado y tenías, no sé, un par de millones más de dosis a esta altura? Yo creo que hubo mucho interés en conseguirlas, porque había interés en conseguir cualquier vacuna, ¿no? Yo particularmente ¿No crees que participamos... es una cuestión ideológica, de No. geopolítica, de todo lo que se No, discutió? no. Yo llamé para preguntar si podemos conseguir la vacuna, ¿eh? Digamos, no es que el problema ideológico, yo llamé para pedirlo. Pero no es que priorizaron la relación con Rusia frente a la relación con Estados Unidos. La diferencia de Rusia a los demás, que Rusia fue el primero que dijo, le podemos dar vacuna este año. El resto decían, no sabemos si podemos Pero dar no la hubo vacuna falta este de año. previsión sabiendo que el segundo componente, porque es de las pocas que necesita dos componentes distintos, ¿no? Ayúdame, digo, si estoy equivocada en este área, que es difícil, y siempre que lo hablamos con un médico acá, y con alguien que entienda, pero se sabía que la Sputnik era 1 y 2. Falta de previsión en el sentido de que Rusia sabía que por ahí se iba a complejizar el proceso de entregar la segunda A todos dosis. los laboratorios del mundo le Íbamos pasó... a quedar a pata con... A ¿Qué todos, es los, el a todos los laboratorios del mundo le pasó que no pudieron proveer lo que habían pensado que iban a proveer. Pero no Pfizer, es lo mismo AstraZeneca... tener la misma una dosis que dos, porque hoy que Bueno. o sea, si los que estamos con una dosis de Sputnik, la verdad que, digo, y muchos del otro lado preguntándonos, ¿y qué sé yo, la segunda será Hay una muchas mezcla estrategias de- para eso y, por ejemplo, las combinaciones de vacunas para resolver ese problema. Pero a todos les pasó, supongo yo, que los de Sputnik no preveían que no iban a poder cumplir con Acá los quiero volúmenes. preguntarte, y lo cito porque de verdad me está escribiendo, es impresionante la cantidad de gente que está mirando, pero mucha gente muchos médicos, ayúdame si también es un error, pero muchos médicos importantes y reconocidos, que como no sé si se los puedo citar o no, siempre me mandan una cagada con esto, no lo voy a hacer. Danger. Pero me dicen, Danger, sí. Pero me dicen, preguntarle por el informe Crocus, donde se decía que se iba a retrasar el componente 2. ¿Estás al tanto de esto? Un informe que el gobierno en principio tenía, donde Rusia advertía que el componente 2 podía dilatarse. Yo no conozco ese informe. Se ¿Pero dijo... ¿Sabes qué se habla? ¿Sabes qué significa Crocus? No lo Ya conozco. estamos como en la KGB, ¿no? No lo conozco. Sí, ya pero estamos. a mí no me llegó eso. En algún momento se decía que se podía... Nosotros hay que tener una cosa muy clara. La decisión de vacunar primera dosis no es porque nos faltaba segunda dosis. Fue una decisión sanitaria que ha demostrado ser exitosa. O sea, la caída que tenemos hoy de casos, de 15 semanas cayendo, que pasamos esta segunda ola y en pleno invierno empezamos a descender los casos. Hoy tenemos 91% de caída en los casos en la provincia de Buenos Aires respecto del pico, pero 95% de la letalidad. 95% de los muertos, es decir, bajan los casos, pero baja más la mortalidad de los ¿Hoy casos. cuáles son los números de hoy? ¿Los tenemos? Yo tengo en la provincia tengo 936, son 350 menos que el mismo día de la semana pasada. Tenemos un promedio de 30% de descenso esta semana respecto al anterior, en los días que van, pero venimos de 5 semanas de más de 20% de descenso respecto al anterior. Esto es la vacunación. La estrategia de vacunar primera dosis tiene como consecuencia necesaria, porque si no yo empiezo a vacunar y después dejo vacunar primera dosis y empiezo a vacunar segunda dosis. Y no hubiera llegado a tener el 92% de la población vacunable de la provincia de Buenos Aires vacunada. Lo que nosotros decidimos hacer es primero primera dosis, después la segunda dosis. Entonces, por más que no es un problema de que me falte el segundo componente, por lo cual tengo demora entre la primera y la segunda dosis, porque la decisión sanitaria fue esa, primero la segunda, primero la primera dosis, después la segunda, y mientras tanto investigamos nosotros. Esto es un trabajo que, la verdad que en Argentina se hicieron cosas que no se han hecho nunca, con las universidades, con el CONICET, investigamos lo que hacíamos, y nosotros tenemos eficacia de una dosis de AstraZeneca y de Sputnik, de 85% para el contagio y 95% para la letalidad. 95%, que es lo que se ve con muchas vacunas con las dos dosis. En nuestro territorio, con las variantes Manaus, con la variante Andía,
con una dosis. Eso te da seguridad. Si yo la segunda dosis se la voy a dar, pero con una dosis hago el 95% del trabajo. Pero vos entendés, digo, a los que están del otro lado, a muchos de nosotros, cuando nos genera mucha confusión y también, digamos, cierta duda esto de que no, es mucho mejor darla cuanto más tiempo pasa. Decir, no, pero ya cumplí los 3 meses. No, tenés que cumplir 6. ¿Sí? A los 10 meses no sabés, tenés una efectividad que no te agarra ni la Manao, la Delta, ni todas juntas. No es así. La verdad que te genera cierta suspicacia. No, pero no es así. Cuando uno, lo que los laboratorios aprobaron, ustedes piensen que los... Lo que pasa es que esto es muy difícil porque mucha gente nunca estuvo acostumbrada a leer medicina ni ciencia, tiene que interpretar claro. Ninguno de nosotros. Entonces hay que creer a los que nos dedicamos a esto. Pero los trabajos científicos que se hacen con fines registrales son trabajos que lo que buscan es los tiempos menores, más en una pandemia, ¿no? Los tiempos menores para poder aprobar algo y después se van estudiando las mejores formas de utilización de eso. Esto pasó con AstraZeneca muy claro. Se aprobó con 4 semanas entre dosis y dosis y después se demostró que a las 8 semanas o a las 12 semanas era mejor la eficacia de una vacuna con otra. El mínimo que le podían tener era de 4 semanas. Con eso pasa con todas las vacunas. Cuando te dicen el plazo que el laboratorio aprueba es el mínimo posible, porque si uno vacunara en 2 días consecutivos es como si hiciera el doble de dosis. No le da el tiempo al cuerpo a generar las defensas. Y la segunda vez lo que tiene que hacer es perfeccionar esa respuesta inmune que hizo la primera vez. O sea que es cierto que con el tiempo, digamos, se va... Sí, pero, no eternamente. ¿En qué momento cae? Porque la pregunta que deben tener muchos. ¿En qué momento dejo de tener, digamos, esa inmunidad? Lo más probable, ¿después de cuántos meses? Todavía no se sabe. Lo más probable es que a partir de aproximadamente los 2 meses, más o menos 8 semanas en adelante, si son 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, la eficacia sea igual, sobre todo con las vacunas de adenovirus. Ahora, lo que nosotros estudiamos también en la provincia es 6 meses de haber hecho el esquema de vacunación, a los 180 días, vemos las 2 dosis, 180 días de las 2 dosis. De las 2 dosis, de haber terminado el esquema de vacunación. Eso lo hicimos con los primeros que vacunamos, que fue a los trabajadores de la salud, estamos haciendo un seguimiento. Y a los 6 meses lo que vemos es que el resultado es de anticuerpos neutralizantes, la capacidad de los anticuerpos de producir el efecto que tienen que producir, de neutralizar el virus, a los 6 meses está en el pico. Está igual que a los 42 días, post segunda dosis, igual que a los 120 días. Eso es muy bueno para decir, ¿vale la pena tercera dosis? Bueno, todavía no. Sigamos viendo porque quizás... Estamos cuando en la segunda, pero quiero saber qué le decís a los que tienen la primera dosis dada hace 90 días y todavía no lo convocaron para la segunda. Varias cosas, digo. La primera, estamos vacunando a gran velocidad. Récord, 180.000 por día aproximadamente. Igual te dicen todavía no me llegó. A algunos le llegó y a 180.000 le llega cada día. Entonces, que paciencia, no es que no estamos vacunando, sino que, porque uno puede decir, ¿qué hacen con porque uno lee, yo leo todo lo que escriben, están guardando las vacunas. No, estamos vacunando a 180.000 por día, vaya a todos los vacunatorios. Sí, hoy tenés una diferencia de 2.700.000 vacunas. Estaba viendo que eso calculo que vos decís que es porque llegan más y es el flujo que no dan abasto o es por algún tipo de inconveniente que surge. Pues yo miraba que la provincia tiene recibidas 20 millones, en números redondos, y aplicadas hasta ahora, recién a la tarde, 17,3 millones. Está bien. Eso, 2.700.000. Igual yo estoy diciendo otra cosa. No, eso es lo que yo tengo entregados 1.800.000 turnos, de acá hasta el 16 de septiembre. No puedo dar turnos sin vacunas, porque si no generamos un problema. Entonces yo pongo la vacuna en la heladera y le doy los turnos. Tengo ya entregadas 1.800.000, esta noche salen 300.000 más, que mañana a la mañana le llegan a todo el mundo. Esto es así todos los días. Lo que digo para que esté esperando la segunda dosis, estamos vacunando, la primera dosis hace gran parte del trabajo, la parte más grande del trabajo la hace la primera dosis, la segunda dosis les va a tocar y el orden de priorización es por tiempo, pero también por grupos de riesgo. Definimos en el COFES a todos los ministros, primero los mayores de 50 años. Hoy tenemos el 87% de los que tienen más de 50 años en la provincia de Buenos Aires con las 2 dosis. Entonces yo dice, bueno, yo tengo 25 con factor de riesgo, me vacuné hace 4 meses y vi que uno se vacunó hace menos. Bueno, priorizamos 50 años porque hemos visto que en esa población la segunda dosis hace un poquito más de diferencia que en la población más joven. Entonces por eso tomamos esa decisión. Pero esa gente no tiene que ir a los vacunatorios a decir todos me esperan vacuné, en su aplicación, sino esperan. Pues escuchó también esto, ¿no? Si todavía no te llegó, andá y habla con el médico del vacunatorio. No salgan corriendo a los vacunatorios diciendo cumplí los días, no. No es necesario. Les va a llegar, estén atentos con el celular y con el mail, porque estamos, insisto, todos los días enviando turnos o casi todos los días. Y con eso, cuando llega la información, ahí sí se pueden ir a vacunar. Nos falta todavía 1 millón de personas de vacunar con la primera dosis. El mes pasado hicimos un trabajo casa a casa con los trenes, con los colectivos, golpeando las puertas. Hay mucha gente que tiene realidades sociales, que tiene temores, miles de cosas que hacen que uno no se vacune y hay que convencerlos. En el mes de agosto pasó desapercibido, pero 1.100.000 personas se dieron la primera dosis.
y lo seguimos haciendo todos los días. Hoy llegamos a 11 millones, pero cada día vacunamos 20.000 personas nuevas. Eso también hay que hacer el trabajo de ayudarnos a que se vacunen. Es loco, pero hay gente que no se quiere vacunar. Y la mayoría no son antivacunas, no se quieren vacunar porque están con otras prioridades en la vida. Y hay que ayudarlos, por eso les llevamos la vacuna hasta la casa. Porque en general no son antivacunas, sino que les cuesta mucho ir. Bueno, o dudan sobre esta vacuna, o dicen que no que no tiene la aprobación total, o que esperan la vacuna vegetariana. Eso pasa poco, pero también, pasa. Y eso es parte de la infodemia, porque hay veces que es porque escucharon a alguien que dijo una cosa y eso produce problemas. Se han escuchado tantas cosas. ¿Cuánta incidencia le das vos, Nicolás, a la demora que hubo en el plan de vacunación por los problemas con AstraZeneca, con los problemas de los laboratorios, a el estallido de fallecimientos que hubo en la Argentina, de más de 110.000 muertos, de los cuales la mitad están en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánta incidencia le das vos a esa demora? ¿100% o hubo otros problemas que pueden explicar esa tasa tan alta de mortalidad? No, la mortalidad se debe a los casos, sin ninguna duda, y a la gran cantidad de casos que tuvimos. Yo no puedo evaluar que hubo una demora. Yo creo, más bien... ¿Vos decís que no hubo una demora? No, pero todo lo contrario. Ustedes tienen que entenderlo, más allá de las riñas políticas y qué sé yo, tenemos que entenderlo en el proceso histórico en el cual nos encontramos. Un proceso de vacunación que comienza el mismo año que empieza una epidemia. Eso no existió, jamás en la historia pasó una cosa así. Cuando hay una enfermedad, las vacunas aparecen a los 4, 5, 10 años. El mismo año, nosotros en diciembre estamos vacunando las primeras dosis, poquititas, llegaron 40.000, empezamos a vacunar. Por supuesto, todo proceso industrial de alta complejidad como una vacuna de estas tiene miles de complejidades. Uno no puede esperar llegar, esto le pasa cuando alguien fabrica un auto, cualquier fabrica algo, tiene un proceso escalado. No se va a llegar a escalar la producción a la velocidad. Pero para vos no hubo demora. No, en todo el mundo pasó lo mismo. Había expectativas. Entonces, ¿por qué murió tanta gente Porque acá? es una pandemia. No, y en pero en la Argentina tiene una tasa de mortalidad muy alta en relación con países de la región, incluso con Brasil, que siempre lo pusimos como el antiejemplo por las barbaridades de Bolsonaro respecto a lo sanitario. Mira, ¿cómo se estudia la mortalidad? Porque esto también es una cuestión a nivel mundial de cómo se hace esto. ¿Quién falleció por coronavirus? ¿Cómo se indica? Es una persona que tiene un coronavirus y va a terapia intensiva a los 28 días, ya está negativizado, pero fallece por las complicaciones. En algunos países lo notaban como ya no coronavirus, sino enfermedades respiratorias, o si moría por un problema cardíaco, una persona que ha tenido, que era en el proceso agudo del coronavirus, decía fue una muerte cardíaca. Esto en Chile le costó el cargo. Coronavirus. Claro, entonces, la tasa de incidencia de mortalidad por coronavirus no es el indicador que se debe usar para saber cuánto hubo de fallecimiento, sino que, porque esto depende de cómo se registra. Argentina tiene un sistema formal muy fuerte de registro, hicimos un trabajo de nominalización de los casos históricos, muy importante en Argentina. En otros países esto no se ve, ustedes habrán visto, supongo yo, que por ejemplo en un momento se dieron cuenta en Perú que eran el doble de fallecidos, en México pasó lo mismo. Bueno, esto a nosotros no nos sucedió por todo el trabajo que hicimos. ¿Se acuerdan cuando tuvimos que cruzar 3 sistemas de bases para tener online esta información? ¿Qué se hace? Una cosa que se llama exceso de mortalidad. ¿Qué es esto? Todos los años mueren X cantidad de personas, es un promedio de los últimos 5 años, mueren X cantidad de personas. ¿Cuántos más murieron por la pandemia, no? Y eso es lo que se compara a nivel mundial para saber cuál es el desempeño. En el 2020, que está terminado el estudio porque ya se terminó el año, Argentina tuvo un 12% de exceso de mortalidad. Eso quiere decir, falleció el 12% más de lo que mueren habitualmente todos los años. Esto en la región fue muy superior a todos los demás países, excepto Uruguay, que en 2020 casi no había tenido epidemia. Pero el estallido de casos que te dice Javier es más de 20 años. Sí, pero por eso. Y así fue la segunda ola en toda la región sudamericana. Y en ese caso nosotros nos encontrábamos muy parejo a países de Europa que habían tenido una primera ola. Lo que pasa es que en 2020 no estaba la vacuna para comparar tampoco. Digo, porque él plantea el impacto de las vacunas que podías haber tenido. En 2020 no tenías ninguna, salvo las últimas. Pero déjame terminar de decirte esto. Estamos dentro del concierto, digamos, de las naciones en el medio de Europa, cosa que no es la realidad ni sanitaria ni social de Argentina. Lo que no sucedió en la segunda ola, en la primera ola tampoco, la segunda ola fue terrible, muchas menos restricciones que en la primera ola y muchísimos más casos. Nosotros en la provincia llegamos a tener 12.000 casos de promedio, en la primera ola teníamos 3.500. Pero con letalidad más baja, en la primera ola teníamos 3,3 de letalidad y en la segunda de 1,7. Eso es producto de la vacuna. Cuando llega la segunda ola, nosotros teníamos a todo el equipo de salud vacunado. El equipo de salud pudo trabajar integralmente toda la segunda ola, que fue terrible en términos, para nosotros, como lo que tuvimos que trabajar fue impresionante. Atendimos muchísimo, pero teníamos a todo el equipo vacunado, no se murió ningún trabajador de la salud
por haber estado vacunado. Eso nos cambió muchísimo la perspectiva de trabajo, porque la otra vez era muy difícil ir a atender el hospital e enfermarse y que perdamos compañeros en el proceso. Entonces, ¿qué se hizo con la vacunación que llegó a tiempo? Llegó a tiempo para que no sean los mayores de 70 años los que más fallezcan en la segunda ola, sino que bajó un poco, porque tuvimos vacunación en esa población antes de la segunda ola y el equipo de salud pudo trabajar. No faltó una cama, y esto no pasó en ningún país del mundo, y esto es muy importante. La vacuna que hizo, que el equipo de salud está atendiendo, y que no le falte cama, terapia intensiva, respirador, a nadie. Te vas a cualquier país del mundo que haya tenido la epidemia que tuvo Argentina, y a todos le faltó cama, respirador, oxígeno, medicamentos. Algunos casos a lo largo del país excepcionales, brutalmente y lamentablemente. Algún digamos, caso muy expuesto mediáticamente, que sí, no hay que olvidarlo tampoco, ¿no? Tal cual. Pero no pasó esto en nuestro país, al menos en la provincia de Buenos Aires, no pasó. Y esto cambia mucho, porque si hubiéramos tenido saturación del sistema de salud, cuando aumenta el exceso de mortalidad, vos ves que aumentan por todas las causas, incluso por otras causas que no son nada que ver con el COVID. Porque hay gente que tiene un infarto y no puede ir al hospital. 5 minutos finales, tenemos un montón de cosas para preguntarle, ya quiero entrar. No. Bueno, la última parte para cerrarte lo de exceso de mortalidad. Es cierto que en el segundo año el exceso de mortalidad en Argentina fue mayor, en toda la región sudamericana fue mayor. Si uno compara el exceso de mortalidad de Argentina con todo Sudamérica, estamos mejor que el resto de los países sudamericanos, pero no estamos como estamos en el 2020 respecto a Europa, que tuvo un mucho mejor desempeño porque hizo medidas de cierre mucho más eficaces en el 2021 que en el 2020. No nos vamos a pelear porque después la gente cliquea, ¿viste? Les gusta mucho ver el puterío. Vamos a tomárnoslo con calma. Dale. Te enojaste mucho el otro día cuando yo te pregunté si había algún tipo de relación entre, que no te gustó, el brazo caliente, digamos, el hecho de estar vacunado recientemente y salir a votar. Si hay una utilización política, como recién hablábamos con D'Alessandro, que viste que no se enojó, lo contestó, le pregunté lo mismo, pero no se enojó, entre la vacunación y el momento en que cada uno vaya a elegir y que vaya a votar. A vos te enojó mucho esto, pero ¿no crees que hubo en algún momento, digamos, una manipulación de un lado y del otro? Creo que el otro día Moró lo decía respecto de la oposición, y muchos de la oposición han venido acá a denunciar, digamos, esto por parte del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos crees que esto no existió, que se escindió, que fue casi una cuestión quirúrgica? No, las vacunas se manejan de esta manera y no termina colándose la cuestión política por ningún lado. No, absolutamente. Y de hecho, como fue centralizado, nosotros tenemos los vacunatorios distribuidos por la población. ¿Por qué te enojó tanto algo que... No, bueno, nos vamos a meter en esa discusión, pero ¿por qué me molesta eso? No nos vamos a pelear, vamos para nada. A plantearlo. ¿Por qué te enojó tanto? Porque yo te pregunté si la gente votando con el brazo caliente vota o agradece, que se ha visto, digamos, tanta gente agradeciéndole a vos, a Goyana, a Kicillof, o acá en la ciudad, si querés, a Larreta, o a mí, cada uno que le agradezca a Dios, a quien quiera, digamos, estar vacunado. Pero si no había una relación directa con el tema de la campaña. No la hay. Yo en ese momento lo que yo digo, a mí a veces me preocupa un poco de cómo se construyen las agendas. Ese mismo día yo ya lo había dicho 20 veces, ¿no? Pero se ha puesto en la tapa del diario por tercera vez. O sea, te agarré mal porque ya venía la vez 21. Pero no es por bueno, eso. Por lo menos no fui yo, chicos. No, pero no es por eso, pero porque... Sí. Porque fue un poco más bestial la forma que lo planteaste. Pero sí. Se decían desde el diario a la mañana que instala una agenda, llegan las vacunas y no las utilizan. Entonces, a mí me parece tan razonable, tan obvio que si uno está vacunando 100.000 personas por día, tiene que tener 100.000 vacunas para poner por día. Si pone 200, tiene que tener 200. Es como uno que vende alfajores y tiene que tener alfajores para vender. Si no tiene alfajores para vender, no puede vender alfajores. Yo no tengo vacunas, no puedo aplicar vacunas. Si yo tengo una planificación a 10 días de 1,5 millones de vacunas, tengo que tener al menos 1,5 millones de vacunas. Bueno, pero cuando uno lo dice y la pregunta todo el día niega la respuesta, porque uno respondimos en conferencia de prensa formales esa misma mañana, después en varias oportunidades más, no se escucha la respuesta, pero la pregunta todo el tiempo dice lo mismo, lo que termina quedando es la pregunta, no la respuesta. Y eso a mí me parece... Es una utilización política de la vacuna. Se está utilizando entonces lo que termina quedando es que se utilizó. Y digo, la verdad que no se utilizó. Y no hay seriamente, ningún intendente plantea que lo utilizamos, porque todos saben que hay distritos, no sé, Vicente López fue uno de los distritos que más rápido avanzó en la vacunación, y tiene que ver con sus características demográficas, con las posibilidades de acceder a muchísimas cosas. Pero no se utilizó de ninguna manera y ahora, políticamente. Pensando en la elección, el día domingo, cuando vaya a votar cualquier persona, ¿vos pensás que le va a pesar más el esfuerzo que vos decís para que no falten camas, haber conseguido las vacunas cuando se consiguieron, o le va a pesar más que no llegó, qué sé yo, la vacuna de Pfizer cuando podría haber llegado, que
no sé, el vacunatorio por izquierda, la fiesta de Olivos. ¿Qué pensás vos que termina? No vas a tener la bola de cristal, ¿no? Hablemos el lunes, me va a decir. Habrá mucha gente que piensa de maneras distintas. A mí me parece que la indignación como forma de construcción política es una forma llana, muy poco importante, muy poco interesante. Me indigno por una foto, en 3 minutos me olvido, ese va a estar 4 años de diputado, va a legislar por estas cosas. Me parece que también puede ser si el gobierno me mintió o no, más que la indignación. Sí, también. Y no sé si en 3 minutos se olvida, ¿no? Sigue siendo, está bien, pero sigue siendo un problema para mí. Hay discusiones de fondo mucho más interesantes para dar. A mí una cosa que me parece que uno podría decir, quizás alguien termina inclinando su voto respecto de la vacunación. Yo creo que pasó algo muy lindo con la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires, que para nosotros, que nos dedicamos a tratar de mejorar el sistema de salud toda nuestra vida, cambió, y es que nos permitimos el vacunatorio y toda esta situación de vacunación, que además es equitativa, van los más ricos y los más pobres al mismo lugar, todos salen contentos. Hay el 95% de la gente que se va a vacunar sale satisfecha por cómo lo trataron, y los que trabajamos en salud nos permitimos trabajar desde el amor. Y eso en salud es muy difícil de construir y nos cambia el paradigma. Y yo creo que ahí sí hay una discusión. El vacunatorio que se hizo en la provincia de Buenos Aires intentó interpelar subjetivamente a la gente. Lo que te pregunta Jairo es, digamos, ¿eso vos crees que va a pesar más que el vacunatorio VIP? Que el otro día decía el propio Quirós, con mucho respeto, que me llamó la atención hacia Ginés González García, arruinó, digamos, la credibilidad en la campaña de vacunación toda. Claro. Sí, yo creo que eso tiene que pesar mucho más. Me parece a mí que tiene que pesar mucho más. Cualquiera de estas situaciones que son negativas nos afectan a todos, sobre todo con tanto trabajo que hacemos en la pandemia, todos para salir adelante en conjunto. Parece que también aprendimos la cuestión de la solidaridad, de que nadie se salva solo. Y cualquiera que hace algo en contra de eso nos molesta a todos. Pero me parece que son anecdóticas y que el trabajo más grande es el otro, el esfuerzo. Ustedes no sé si saben, pero nosotros estamos desde el 29 de diciembre vacunando de lunes a lunes. Todos los días. Hay trabajadores que están haciendo esto todos los días. Y me parece que eso sí vale la pena y es reconocido. Y que se haga encima con un espacio para escuchar, para contener al otro, para permitirse... Y eso hay que agradecerles a los vacunadores y las vacunadoras, que la verdad que la paciencia, cada uno que cuenta sus miedos, sus angustias, en ese lugar hay que agradecerle. Nicolás, muchísimas gracias por estar acá y en parte habla un poco, ¿no? A ver si dejamos un poco atrás, no lo sabemos, pero la pandemia, el hecho de tenerlo por primera vez en el piso, lo veníamos viendo... Siempre por Zoom. Claro. Siempre por Zoom. No, bueno, tiene unas piernas, tiene un cuerpo. Acá está el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, a horas nada más de las PASO. Muchísimas gracias, de verdad, por el esfuerzo que sabemos que hiciste por estar acá. Gracias por responder. Estuvimos todos prácticamente atentos y tensos a lo que respondía, y ojalá se cumpla esto, ¿no? De que algo bueno nos pase y que esta tercera ola no golpee como ha golpeado en el resto del mundo, y si nos agarra, que por lo menos nos agarre con la vacunación completa. Nos vamos mañana, si quieren escuchar a Calvo y a Javier, tienen toda la noche. Y a Javier no, pero bueno, estoy grande. A Stracha y a Calvo los pueden escuchar toda la noche, porque vamos a estar con un cafecito analizando